Buenos días, buenas tardes, queridas personas. Gracias por acompañarnos una vez más a Servidoctrinas. Esperamos que nos siga acompañando, nos dé un like y siga viendo nuestro canal en YouTube, ¿verdad? En las siguientes vamos a tener varias consecutivos de predicaciones, enseñanzas que vamos a estar pasando para que usted pueda estar escuchando la palabra de Dios. Hoy en esta mañana mediodía, mañana tarde, voy a compartir un mensaje que va relacionado precisamente a aquel pasaje glorioso del libro de Primera de Corintios, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Esas palabras del apóstol San Pablo que hablan de la obra gloriosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su beneficio, sus logros, lo que trae la resurrección de Cristo, su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección y, claro, su ascensión, pero sobre todo especificando a lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo resucitó en aquel primer día de la semana y llegó una mujer llamada María Magdalena. Y dice la palabra de Dios que ella fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Queridos hermanos y queridas personas, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que le quitó a la muerte, que es comparada como un insecto con un aguijón muy poderoso, muy potente, muy venenoso, muy maligno. Pero el Señor le quitó lo que era el poder y la potestad de la muerte gracias a la resurrección de Cristo. Cuando llega María Magdalena, ella llega como todos los seres humanos llegamos. ¿Y qué vemos muchas veces? ¿Cuál es el vislumbre muchas veces de las personas cuando se enfrentan, como en estos años que han pasado de pandemia tan duros, gentes que han perdido seres queridos, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo? Y creen que todo está perdido con la muerte, pero no es así, queridas personas, hermanos. No. La muerte no es puede ser nuestro peor enemigo, pero en realidad hay alguien que se ha encargado de derrotar la muerte y dar la sentencia final, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando María Magdalena llegó al sepulcro, ¿qué vio en el sepulcro? La gente muchas veces puede ver otras cosas. Puede ver desilusión, falta de esperanza, pero ¿qué vio María Magdalena? Vio quitada la piedra del sepulcro. Y esa piedra fue quitada de una forma gloriosa y milagrosa. Es decir, el Señor con su resurrección al tercer día nos muestra que el Señor tiene una esperanza de gloria futura a través de su resurrección. Que la muerte no es el punto final de la vida. Que la muerte simplemente es un paso para poder vivir una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. La piedra ha sido quitada. Mientras Cristo aún no venía, la piedra ya estaba puesta y estaba sosteniendo. No había manera. Pero Cristo con su obra perfecta ha quitado esa piedra de tropiezo en contra de la humanidad. El Señor ha hecho una obra gloriosa. Ella corrió y fue a Simón. Simón Pedro significa el inestable, y otro discípulo que se supone que era el amado, que era Juan, que significa regalo de Dios. Y ellos vinieron también al sepulcro, llegaron juntos al sepulcro y bajándose a mirar vieron los lienzos. Fíjese bien lo que vieron ellos. Tenía que haber testigos para que vieran lo que había sucedido dentro del sepulcro. Y lo que primero vieron, Pedro, que significa roca, y Juan, que significa regalo de Dios, es que ellos vieron los lienzos en el sepulcro. El Señor Jesucristo había sido preparado para su sepultura por José de Arimatea y por Nicodemo. Se les habían puesto unos ciertos aceites esenciales y después unas vendoletas o envolturas de vendas en su cuerpo, lo que era el amortajamiento de los muertos en la época judía del Señor Jesucristo. Llegaron, vieron los lienzos, estaban ahí. Luego llegó Simón Pedro, pero no entró. Bajándose a mirar, vieron los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Miren nada más, es una hermosura. Es una hermosura, hermanos, ver que en primer lugar lo que ve María Magdalena es la piedra quitada. Fíjense bien, quiero que vean. En segundo lugar vemos a Juan que no quiso entrar al sepulcro por miedo, por temor, porque la gente, que el ser humano siempre tiene por un temor innato a la muerte, al dolor, al sufrimiento. Pero el que entra es Pedro. ¿Y qué es lo primero que ve Pedro? Ve los lienzos del Señor y el sudario del Señor. ¿Cómo los ve, hermano Adrián? ¿Cómo dice la Biblia que los ve? En el griego original dice que estaban enrollados y que estaban de una manera acomodados, de una forma muy ordenada, de una forma muy meticulosa.
el orden que hace nuestro Señor Jesucristo, es que cuando Él resucita al tercer día entre los muertos, era algo inusual, era algo increíble, era algo glorioso lo que estaba pasando en ese sepulcro. Era algo que nunca había visto la muerte, por decir así. Si la muerte sería comparada como un ángel de la muerte, destructor, como lo ve el libro de Éxodo, cuando pasan ahí en las casas de Egipto, entonces es estar viendo a ese enemigo parado a la puerta del sepulcro y viendo y mirando cómo se levanta del sepulcro el único que ha vencido a la muerte y que la derrotó para vencerla definitivamente, que es nuestro Señor Jesucristo. Y mientras Él estaba resucitado y mientras estaba levantando, el Señor Jesucristo lo que empezó a hacer es como tender la cama, por decir así. Ver el sepulcro, que era una cueva subterránea, verlo como una cama. Cuando alguien está listando y se levanta de mañana, y se levanta y empieza a levantar su cama, el Señor se empezó a quitar su sudario, empezó a desenvolverlo, empezó a acomodar sus lienzos, empezó a desenredarse, empezó a él a acomodarse, siendo los ojos estupefactos de la muerte mirando al único que le ha podido vencer, que es Cristo. Y el Señor dándole un anuncio final, una sentencia final. Te voy a ver algún día, como dice el libro de Apocalipsis 20, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Imagínense, era la sentencia final al ángel de la muerte. Era la derrota total, diciéndole, te vencí y te estoy tendiendo la cama porque te voy a ver en un futuro y también tú vas a ser el enemigo postrero que es la muerte, también será vencido, dice la Biblia. Qué obra maestra hizo Cristo. Cómo se puso a enrollar cada uno de sus partes que tenía su cuerpo, demostrándole que la muerte no pudo sujetar a nuestro Señor, que el Señor pudo vencerla de una manera total, y Él lo hace a favor de los suyos, porque la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Y la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de los incrédulos que no conocen a Cristo, para ellos ser juzgados y también enviados al infierno. Pero hay esperanza, porque la resurrección de Cristo no es para desesperanza, sino es para esperanza, para que la gente pueda decir, si Él vive, yo viviré, porque Él lo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Su resurrección y su vida es nuestra resurrección y nuestra vida. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que enseña este pasaje tan maravilloso. ¿Y qué es lo que hace precisamente el Señor con una alma noble, con una alma dolorosa, triste ante la muerte y ante el dolor? Que no puede vislumbrar lo que el Señor ya había vislumbrado al estar enfrente de la muerte, diciéndole, te voy a ver allá y nos vamos a encarar y tú vas a ser derrotada definitivamente. Vamos a ver a una María Magdalena. Y miren nada más a María Magdalena que estaba ahí, estaba afuera llorando y llorando, dice la Biblia, junto al sepulcro, y mientras lloraba y lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro a ver qué veía. En este caso, María Magdalena estaba con lloro, con lágrimas, con dolor, porque quería ver a aquel a quien ella tanto amaba en la tierra, que le había salvado y que le había perdonado, que era Cristo el Señor. Ella quería volver a mirar a aquel Salvador glorioso. Como muchas veces usted, querido hermano y querida persona que ha perdido seres queridos con la pandemia, déjeme le digo, la piedra ha sido quitada, déjeme le digo, Cristo ha vencido la muerte, y déjeme le digo otra tercera cosa, usted puede llorarle a su ser querido que ha fallecido, pero al final de cuentas, si Él murió en el Señor, usted lo va a volver a ver algún día, una vez más. Lo va a ver en la presencia de Dios. Y dice que cuando ella se inclinaba, vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados a la cabecera y a los pies del sepulcro del Señor, de la cama del Señor, que se levantó, como si hubiera estado 3 días dormido, se levantó muy a gusto, se empezó a acomodar su cama, y caray, este personaje increíble que sorprende a todos y que sorprende y hace un parteaguas a la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Y en ese momento dice la palabra que los ángeles estaban ahí donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, del Señor, pero que ya no estaba porque había vencido y había derrotado a la muerte, y donde había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Es una gran pregunta, querido hermano, querida persona. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dice, cuando hubo dicho esto, vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano y le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María.
Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho él estas cosas. Mis queridos hermanos, este es uno de los pasajes con más esperanza que da la Biblia en cuanto a la resurrección. Ella lloraba y lloraba, desconsolada, y le dicen los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Y yo le diré a usted, mi hermana, ¿por qué llora? Hermano, ¿por qué llora? Es que he perdido un ser querido, mi padre, a mi madre, a mi tía, a mi tío, a mi primo, a mi prima, en algún accidente o en la pandemia o esto. Déjeme le digo una cosa, si usted sabe que él confió en Cristo como Señor y Salvador, usted le va a volver a ver en la presencia de Dios. Y después el Señor le vio y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y ella con lágrimas en sus ojos le dijo, Señor, es que no sé dónde han puesto al Señor. Ella no lo reconocía, ella no lo veía, ella no pudo verlo al Señor que estaba ahí presente porque ella pensaba que era el hortelano. Mire, déjeme leer una cosa y le voy a enseñar este principio. Muchas veces en momentos de lágrimas, de dolor, tristeza, angustia, desesperación, por nuestro dolor tan intenso, no podemos ver que Cristo está ahí cerca de nosotros, con nosotros y por nosotros, consolándonos en esta vida y en esta tierra, y algún día consolándonos en la eternidad, con nosotros y con los nuestros, o con los suyos también de Él. Y la palabra del Señor dice que cuando Él habla y le dice, María, ella en ese momento reconoció quién le hablaba. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 10, también dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Cristo conoce sus ovejas por su nombre. En el momento en que Él le dijo mujer, porque ella no podía conocerlo al Señor. Pero cuando la oveja oye la voz del pastor verdadero y genuino, que le dice María, ella reconoce que el pastor le está hablando y le está dando palabras de aliento y esperanza. Ella le llama como debe ser llamado el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué es? Más que maestro, rabí, no, raboni. ¿Sabe qué significa? Maestro de maestros. Cristo es el maestro de maestros, que a través de su palabra nos da grandes lecciones y grandes enseñanzas profundas. Entre ellas nos está dando la enseñanza de la resurrección, de que su resurrección es la garantía de nuestra resurrección y que su resurrección es la garantía de la resurrección de los que ya se nos han adelantado. Yo tengo a mi madre que hace 4 años partió con el Señor, pero aunque la extraño, yo tengo la confianza y la certeza que algún día la voy a volver a ver y la voy a mirar para no perderla jamás en la eternidad. ¿Saben por qué? ¿Gracias a quién? Gracias al Rabori, al maestro de maestros, que nos ha enseñado a través de su palabra, de su Espíritu Santo, y nos ha guiado a toda verdad para poder conocerle como Señor y como Salvador verdadero. Él le dijo a ella, no me toques, porque claro que Él era las primicias para el Padre y tenía que llegar primero al Padre y que el Padre viera su sacrificio perfecto, entregado, total, en consagración total al Señor. No me toques, porque la relación que se convierte de su resurrección a favor de los suyos es que le dice, porque yo subo a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. Eso habla de una relación que Dios Padre fue para con nosotros. La resurrección de Cristo nos hace ser aceptos en el amado y ser llamados hijos de Dios. Querido hermano, querida persona, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. En ese momento María Magdalena fue con los discípulos, estaban reunidos en cierto lugar, les dio la noticia, les dijo lo que Cristo le había dicho y lo que Él había hecho. Ese es testimonio. Es lo que debemos de hacer a las personas, a los hermanos, animar, alentar, consolar, edificar y decirles, Cristo vive, Cristo es Rey, Cristo viene, Cristo resucitó. Es decir, hablar de Cristo es una de las bendiciones más grandes y es el bálsamo más refrescante que usted y yo podemos obtener en la vida. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios por su resurrección. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Denos un like y síganos a visitando. Es Sabiduría Doctrinas.